¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema inteligencia de tiempo o Time Intelligence en Power BI. Al final nos va a quedar una visualización de esta manera. Aquí hemos colocado unos slicers con los años, con el segmento y con las categorías. Pero lo más importante vamos a analizar en esta tabla, donde tenemos de enero a diciembre las ventas del 2020. Hacemos un comparativo versus el mes anterior, versus la venta del año pasado, cuál fue la diferencia versus el año pasado y cuáles fueron los crecimientos mes por mes y cuál fue el crecimiento acumulado hasta el cierre de diciembre. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Utilizando fórmulas de inteligencia de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy en nuestro video. Para ello, vamos a empezar con un lienzo nuevo. Entonces, al final tiene que quedarnos algo parecido a esto. Bueno, empezamos. Colocamos 3 slicers donde vamos a colocar primero los años para tener un filtro de años. Ok, como habíamos visto en videos anteriores, ponemos a modo de lista y le damos formato a nuestro slicer. Le vamos dando un formatito. Y le configuramos, le quitamos el fondo, le decimos que necesito los encabezados también de color blanco. Ok, listo, y me cambio los encabezados. Los elementos también le voy a decir que los coloque en color blanco. Listo, entonces allí tenemos ya el primer slicer con la información del año. Hacemos otro slicer y hacemos una copia, control C y control V. Y como hacen en Excel, hacen el control C y el control V, pero ya no necesitamos aquí el año, sino que vamos a colocar la información de la tabla de clientes. Vamos a traer el segmento. Listo, entonces se pegó con el mismo formato, si se dan cuenta. Ya no vamos a trabajar otra vez a darle formato a nuestro slicer. ¿Sí? Hacemos un control C, control V y ya no usamos segmentos, sino que nos vamos a la tabla de productos, donde tenemos categorías, clientes, productos. Estamos trabajando con la misma información de los primeros videos para ir en secuencia. Por eso que ustedes ven acá muchas pestañas abiertas donde hemos revisado en varios videos algunos tips de Power BI. En esta ocasión no habíamos revisado el tema de fórmulas de inteligencia de tiempo, por eso que se está haciendo este video. Bueno, ahí tenemos la información, nuestros slicers. Ahora vamos a crear una tabla. Vemos que se crea la tabla. Me pasó un error. Ok, creamos la tabla. A ver, vamos a colocar primero los meses. Damos clic a meses y me despliega los meses de enero a diciembre. Ok, ahí sí vamos a darle, antes de empezar, un formato. Démosles un estilo filas alternas. Ok, me da las filas alternas y vamos a decirle que necesitamos que sean las letras un poquito más grandes porque están muy pequeñas. Buscamos la parte donde están el tamaño de las letras, pongámosles a un 13 está bien. Ok, entonces allí ya se nos hizo más grande nuestras letras. Y vamos los encabezados de columna, también cambiemos
el tamaño de la fuente, del texto. 3. Ok, ahí está. Ya cambió. Entonces, vamos a que le doy un tips para que sus fórmulas no se coloquen en la parte de campos desordenadamente. Vamos a crear una tabla auxiliar. Vamos aquí a la parte donde dice especificar datos. Le damos clic. Nos da la opción de crear una nueva tabla donde vamos a colocar todas las medidas. Le voy a poner nombre nuevas medidas. Ok. Y le pongo cargar. Entonces se me va a cargar la tabla de medidas. Esperamos un ratito que se cargue. Y me va a reflejar en la parte derecha esa nueva tabla que creé. Se llama nuevas medidas. Está en la parte de acá. Entonces, en esta tabla voy a empezar a crear todas las medidas para que no se me ubiquen por toda la parte de campos. Puedo crear las medidas de la parte de aquí arriba, pero si yo creo aquí, Power BI me la va a colocar donde mejor le parezca. Entonces yo no quiero eso, sino que quiero es que se me vaya colocando en un lugar específico. Algo parecido es lo que creamos acá, la tabla de medidas, donde yo coloqué unas medidas de muestra que estaba realizando previo al video. Entonces quería enseñarle también ese tip de nuevas medidas. Entonces aquí voy a crear mi nueva medida. Vamos a empezar a utilizar el lenguaje DAX. Vamos a empezar a formular. Entonces mi primera medida va a ser el total, las ventas. ¿Cuánto han sido las ventas durante estos periodos? Y utilizamos la fórmula sum, que es igual a las ventas de nuestra tabla. Nuestra tabla de hechos, busco total ventas y la selecciono. Entonces, esas son, aquí me va a dar el total de todas las ventas. Le doy enter y le vamos a dar formato de dólares. Damos formato de dólares y le decimos que necesitamos sin decimales. Una vez creada mi medida, la busco en la tabla nuevas medidas y aquí está total ventas. Esta columna 1 la voy a eliminar porque no la necesito. Esa columna 1 se creó por default porque era una tabla nueva y necesitaba colocar una columna de referencia. Entonces la eliminamos, selecciono mi fórmula de total ventas y ya tenemos las ventas del 2000. Esas son las ventas totales. Voy a coger un año 2020, y me dice que las ventas para el 2020 fueron 284.976 de enero a diciembre. Entonces, da mes por mes. Ustedes van a poder ver cuáles fueron las ventas por mes. Entonces, aquí ya entra las fórmulas de inteligencia de tiempo que vamos a empezar a formular. Entonces, nos vamos a los 3 puntitos. Hay 4 puntitos. Decimos que necesitamos una nueva medida y vamos a empezar con las fórmulas de inteligencia de tiempo. Decimos que queremos las ventas del año pasado. Okay. Y las ventas del año pasado, vamos a usar la fórmula de calculate, es igual al total de las ventas que ya calculamos. Y aquí va una fórmula que se llama day at, donde le vamos a decir que del calendario date, de nuestra tabla de calendario, necesitamos que se vaya un año atrás, un intervalo. ¿Cuál es el número de intervalo? Sería -1. Y le digo que necesito que ese -1 sea un año. Cierro y le doy enter. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera medida de tiempo. Le doy formato de dólares y le digo que no necesito decimales. Entonces me voy a mi tabla
Selecciono la nueva medida y entonces aquí ya tengo las ventas del año pasado. Como estoy en el 2020, las ventas del año pasado fueron estas. Me dice que en enero, que el año pasado vendí 220.597. ¿Cómo compruebo? Me voy al 2019 y en efecto tengo 220.597 que fue la venta del 2019. Y aquí me dice 232.594 que corresponderían al 2018. Vamos a verificar. En efecto, sí, son 232.594. Entonces nuestra fórmula está bien. Volvemos a colocarnos al 2020 y tenemos que las ventas del 2020, 284.976. Y las ventas del año pasado fueron 220.597. Entonces ahí se empieza a hacer el análisis mes por mes de cuánto fueron las diferencias. Entonces vamos a calcular esas diferencias mes por mes. Vamos a nueva medida y aquí vamos a calcular esa diferencia. Entonces vamos a poner diferencias versus año pasado. Estoy colocando unido porque ya tengo unas fórmulas realizadas previamente y no quiero que el Power BI me las vaya a rechazar, por eso que estoy escribiendo todo unido, para que no se parezcan a las fórmulas ya calculadas anteriormente. Entonces, diferencia versus año pasado sería una simple resta del total de las ventas menos las ventas del año pasado. Le damos Enter y le damos formato de dólares. Ok, entonces coloco mi nueva fórmula. Listo. Entonces aquí me da las diferencias versus el año pasado. Me dice que en enero vendí menos que el 2019. Exactamente $2.493 menos. En febrero vendí $4.721 de más que el febrero del 2019. Y así revisamos mes por mes. Total acumulado, vendí $64.379 más que el 2019. Entonces, 2020 fue un año muy bueno versus el 2019. Hubo un crecimiento. Entonces, vamos a calcular cuál fue el crecimiento en porcentajes. Colocamos nueva medida y aquí vamos a utilizar una fórmula que se llama divide o divide. Ponemos crecimiento versus año pasado. Decimos que es igual a divide. Dividimos la diferencia versus el año pasado versus el total ventas. Le damos Enter. Entonces toca darle formato de porcentajes y le decimos que solo necesitamos un decimal. Ok, ya tenemos entonces nuestra nueva fórmula y ya tenemos los crecimientos. Crecimientos versus el año pasado. Ok, aquí me falta espacio para un nuevo cálculo. Vamos a hacerle el espacio respectivo. Me quedó muy pequeño el cuadro. Listo. Ahora sí, tenemos espacio para una nueva fórmula. Listo. Vamos a crear la diferencia versus el mes pasado. Si queremos saber cuánto vendimos el mes pasado, vamos a crear esa nueva medida. Vamos a utilizar la misma fórmula de day at, pero retrocederemos no un año, sino retrocederemos un mes. Ventas del mes pasado.
igual a, usamos calculate, total ventas. Tenemos que busquen en mi tabla calendario y que el intervalo sea -1. Está colocando mal la fórmula. Es de IAT. Me busco en el calendario dates, en mi calendario, que el intervalo sea -1, pero ya no necesito que sea un año, sino que sea un mes. Entonces ahí tendríamos lista la fórmula y solamente toca darle formato de moneda. Digo que es dólares y que no necesito decimales. Listo, entonces buscamos nuestra fórmula y aquí está, venta del mes pasado. Ya, listo. Entonces aquí vamos a ubicarla, arrastramos control y movemos al lado de total ventas y tenemos ya la información del mes pasado y vamos a darle formato, listo. Darle un poquito de formato, ok, ahí está mejor. Ok, entonces tenemos total de las ventas del 2020, tengo las ventas del mes pasado, ¿cómo comprobamos? En febrero me dice que vendí 9.654 y el mes pasado vendí 8.986 y me cuadra con la venta de enero del 2020. Sí mismo, en marzo me dice que vendí 25.808 y me cuadra con los 9.654 de febrero. O sea, aquí me da la venta del mes pasado, del mismo año. En la tercera columna, bueno, en la cuarta columna, me da las ventas del año pasado. Me dice que en septiembre del 2020 tengo 34.099 y el año pasado vendí 30.108. El mes pasado vendí 15.696. La diferencia versus el año pasado es de 3.991 y tuve un crecimiento versus el año pasado de 11.7. Entonces nuestros cálculos están correctos. Y así podemos ir cambiando 2019. Me da la información del mes pasado, del año pasado, la diferencia en dólares del año pasado y el crecimiento versus el año pasado. Si me coloco en 2018, no voy a tener información del año pasado porque ya no hay data del 2017. Entonces, eso le va a suceder. Entonces, así sería año por año, seleccionando y si desean por segmento, van calculando por segmento o calculan por categoría. Y eso es de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en ese momento. Y listo, señores, con eso estaríamos con el video de inteligencia de tiempo por esta ocasión. Entonces, muchas gracias.